Este año, el año pasado, al estar orando y el estar pensando sobre la dirección de la congregación, había una palabra en mi vida que venía una y otra vez. Gracias. Una palabra que venía una y otra vez, y es una palabra que vas a estar escuchando durante todo el año, y es la palabra juntos. Yo quiero que tú digas conmigo juntos. Porque yo creo que lo que Dios está hablando en nuestras vidas es de que si vamos a hacer una iglesia, lo tenemos que hacer juntos. Si vamos a alcanzar al perdido, lo tenemos que hacer juntos. Si vamos a ayudar a las familias, lo vamos a hacer juntos. Yo sé que al principio de año es un tiempo para comenzar de nuevo. Hay hoy en día mucha gente comenzando de nuevo, ¿no? Hay quienes dicen, voy a comenzar una vez más la dieta que perdí, voy a comenzar mi vida de ejercicio que perdí, o voy a comenzar unas nuevas relaciones este año. Pero cuando tú miras las resoluciones y cuando miras la búsqueda de cómo comenzar un año, pareciera que hay mucho individualismo, en donde cada uno está enfocado en buscar su propio éxito, donde cada uno está tratando de encontrar su propia prosperidad. Quiero dedicarme a tener mi mejor año, mi mejor cuerpo, mi mejor éxito en la vida. Y cuando tú y yo somos seguidores de Jesús, debemos de entender que el llamado de Dios no es un llamado a vivir o a encontrar un éxito individualista, sino es un llamado a juntos como iglesia vivir para la gloria de Dios y para cumplir los propósitos de Dios. Porque cuando nosotros nos dediquemos a vivir para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios, ahí es en donde encontraremos nuestro propósito y donde encontraremos nuestra propia satisfacción. No de una manera individual, sino de una manera como un cuerpo. ¿Por qué crees que la palabra de Dios, cuando habla de la iglesia, la compara a un cuerpo? Y un cuerpo no puede ser individualista de un miembro del otro. Un cuerpo funciona en unidad, necesitándonos los unos a los otros, cooperando los unos con los otros, aportando el uno con el otro. La cabeza aporta, el ojo aporta, la mano aporta, pero no individualmente. Todos trabajan en una sincronización porque es un cuerpo. La iglesia también es una familia, y una familia debe de funcionar como un organismo que funciona junto, no de una manera individualista. Es por eso de que creo que el llamado más grande de Jesús para la iglesia no es tanto el que cada uno de nosotros tengamos un éxito individual, sino que cada uno de nosotros seamos transformados, y que cuando tú y yo seamos transformados, ayudemos a otros a encontrar la transformación también en Cristo Jesús. Que cuando nosotros estemos encontrando transformación en nuestra vida, o en nuestra familia, o en nuestro quebranto, que una vez que nosotros encontremos transformación, que nosotros podamos dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia, y de esa manera juntos podemos cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy quiero hablar de un hombre que es un ejemplo perfecto de lo que significa comenzar de nuevo. Ahora, cada uno de nosotros tenemos en ocasiones personajes bíblicos que admiramos. Y yo creo que la persona que más debemos de admirar y la persona perfecta es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el modelo perfecto, Él es la persona que debemos de seguir. Él es el que nos va a enseñar cómo vivir la vida, pero hay personas en la Biblia que en ocasiones nos pueden enseñar un poco del corazón de Dios. Algunos tal vez tú dices, Moisés es uno de mis héroes, o Josué es uno de mis héroes, pero el día de hoy yo quiero hablar sobre
un hombre que se llamó Nehemías. Y Nehemías se habla muy poco de él porque Nehemías, te vas a dar cuenta que no es un hombre donde hay muchos milagros sobrenaturales como Moisés con las plagas o como Josué que abrió el río Jordán. O sea, no hay muchos milagros sobrenaturales, pero sí hay milagros que los vas a ver a través de la organización, del liderazgo, del movimiento de la gente para cumplir el propósito de Dios. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo de Nehemías y vamos a estar aprendiendo lo que significa comenzar de nuevo, pero juntos. Yo quiero que tú digas conmigo juntos. Y que le digas al que está a tu lado, lo quiero hacer contigo. Y yo quiero que vayas a Nehemías capítulo 1. Y vamos a ir leyendo. Las escrituras no las van a pasar, pero tú en tu Biblia veme siguiendo. Ahora, Nehemías, el nombre de Nehemías significa consolador, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que la vida del Espíritu Santo estaba muy activa en la vida de Nehemías, porque el Espíritu Santo le conocemos como el consolador, aquel que guía, aquel que restaura, y te vas a dar cuenta cómo el nombre de Nehemías nos muestra mucho la vida del Espíritu Santo. Y Nehemías estaba en cautividad. Si tú conoces la historia, te vas a dar cuenta de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo en 3 campañas por 3 diferentes reyes como consecuencias del pecado del pueblo de Israel. Fue llevado cautivo a Babilonia. Por ejemplo, en la primera campaña fue cuando Daniel, Mesac y Abednego fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero después comenzaron a levantar reyes en Babilonia que empezaron a dar oportunidad a ciertos judíos de regresar y reconstruir las ciudades y reconstruir los muros. Ahora, Nehemías era uno de los que habían sido expatriados, pero Nehemías estaba sirviendo como copero del rey. Y en el versículo 1 nos comienza la historia, y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y le pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Fíjate bien, Nehemías estaba en Babilonia, y de repente viene alguien que había estado recientemente en Jerusalén, y Nehemías les pregunta: ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? ¿Ok? ¿Cómo está la condición de Jerusalén? Y dice, verso 3, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Fíjate bien cómo lo describe. Dice, las personas están en gran aflicción, están en oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Esta era la condición en la que se encontraba Israel. No la condición en la que Dios quería que estuvieran, pero si tú lees la historia te vas a dar cuenta de que por el descuido, por el temor y por la falta de la visión y el propósito de Dios en sus vidas, comenzaron a descuidar y comenzaron a olvidarse del trabajo que tenían que hacer. Entonces, esto los llevó a vivir en aflicción y en oprobio. Pero aquí es donde comienza lo interesante en esa historia, porque Nehemías se encontraba en un lugar muy lejos de donde se encontraba el oprobio y la destrucción. Y si tú lees el último versículo del capítulo 1, te vas a dar cuenta que dice lo siguiente, dice:
y Nehemías era copero del rey. Es bien importante esto, ¿ok? Nehemías era copero del rey, y en este lugar pregunta cómo está Israel, Jerusalén, y le dicen que está en oprobio, está en destrucción y los muros están destruidos. Y luego verso 4 dice esto: cuando oí estas palabras, hablando de Nehemías, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Te hago una pregunta. Cuando tú ves el oprobio, cuando tú ves el quebranto, cuando tú ves el dolor, ¿qué pasa en tu corazón? Cuando tú ves cuando alguien que no cree en Jesús, su vida está quebrantada, cuando tú ves matrimonios que se están desintegrando, cuando tú ves familias que se duelen porque no tienen a Cristo Jesús en sus vidas, ¿qué pasa en tu corazón como creyente? Porque lo que pasó en Nehemías es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Si dice que cuando Nehemías oyó la condición en la que se encontraba el pueblo, lloró. Ahora, no porque Nehemías fuera un hombre emocional o estuviera inestablemente emocionalmente y se pusiera a llorar y dijera, ay, pobrecito el pueblo de Israel, ok, ya lloré, ya saqué mis lágrimas, ya me siento mejor, déjame, me vuelvo otra vez a mi vida. No fue lo que pasó con Nehemías. Te vas a dar cuenta que lo que pasó en el corazón de Nehemías era que el Espíritu Santo estaba tomando el corazón de Nehemías y lo estaba sincronizando con el corazón de Dios. Porque lo que a Nehemías le estaba doliendo era lo que a Dios le estaba doliendo. Y cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, nuestro corazón tiene que ser sincronizado con el corazón de Dios, para que lo que le duele a Dios, lo que le interesa a Dios, debe de interesarnos también a cada uno de nosotros. Y si no nos duele, y si no nos interesa lo que a Dios le interesa, debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué? Pero aquí está Nehemías. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Eso se llama una compasión por el dolor y por el quebranto, el corazón de Dios mismo. ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo miró a Jerusalén y dice que eran como ovejas que no tenían pastor y que lloró sobre ellos? O sea, su corazón lleno de compasión lloró, pero no solamente lloró, fue a la cruz para proveerles salvación. Estuvo dispuesto a sufrir, estuvo dispuesto a sacrificar su vida para poder traer salvación a Israel. Te hago una pregunta: ¿qué hacemos tú y yo cuando miramos el quebranto? ¿Qué hacemos tú y yo cuando vemos a alguien que no conocen a Cristo Jesús todavía? ¿Les compartimos el Evangelio? ¿Nos atrevemos a presentarles a Jesús? ¿Nos atrevemos a orar por la gente? ¿Servimos a la gente? ¿Ayudamos de maneras prácticas a la gente? Pero te hago otra pregunta: ¿qué haces tú cuando miras a la congregación que no está donde debería de estar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué siente tu corazón cuando sabes que esta congregación no está donde deberíamos de estar? Y que esta no es la congregación del pastor Carlos, es la iglesia de Jesucristo. Y cuando la iglesia de Jesucristo está en ruinas, cada uno de nosotros somos responsables. Un día Dios nos va a pedir cuentas de los dones, de los recursos, de lo que hicimos para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Porque ese no es mi propósito, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. Es por eso de que necesitamos ser la iglesia juntos. Déjame te cuento una experiencia que me pasó en el mes de diciembre. Es una experiencia que me provocó enojo y me provocó tristeza. Pero fuimos a un café, fuimos a un café y
Dice Saraí, yo pido y tú vas a buscar una mesa a donde sentarnos. Le digo, ok, está bien. Me voy, veo una mesa desocupada y veo a dos hombres hispanos. Me di cuenta que eran hispanos porque estaban hablando el español y que estaban hablando el español muy ameno. Pero dije, bueno, es la única mesa, me senté. Pero luego en su conversación, sin querer queriendo, comencé a escuchar lo que estaban hablando. Porque lo estaban hablando de una manera muy, con voz alta y riéndose, pero me llamó la atención lo que estaban hablando. Porque escuché que estaban hablando acerca de la vida de la iglesia, de una congregación, de la iglesia. Y me llamó la atención porque cuando yo escucho, cuando salgo y de repente oigo a alguien que dice, oh, soy cristiano por alguna razón, muchas ocasiones yo me les he acercado, oye, ¿eres creyente? Mira, yo también soy creyente. Y pareciera como que la sangre de Cristo Jesús nos une a los que somos creyentes, no importa dónde vivamos o dónde estemos. Yo tengo incluso amigos de Facebook que conocí simplemente en una ocasión en Chicago. Hola, ¿cómo estás? Oye, que eres cristiano. Y de ahí nos hicimos amigos, pero no hay relación, pero hay algo que nos une. Entonces yo comencé a escuchar que ellos estaban hablando sobre una congregación y dije, es interesante, ¿no? Déjame escuchar y a lo mejor me presento y les digo, hola, ¿cómo están? Pero después cambió totalmente porque ellos comenzaron a hablar y a murmurar de la congregación donde ellos estaban y comenzaron a decir, esos pastores que quieren que hagamos siempre todo, siempre nos están llamando a que trabajemos, a que sirvamos, que demos de nuestro tiempo. Cuando ellos comenzaron a hablar de esto, a mí me llamó la atención y comencé a escuchar, sin querer, queriendo, comencé a escuchar y a poner atención. Y luego viene el tema, ¿no?, más común. Y no solamente eso, sino que quieren que demos de nuestros recursos y que quieren que demos de nuestro dinero, ¿para qué? Para que el pastor y los líderes se enriquezcan, y por eso es de que nos están pidiendo dinero. Y dentro de mí, comenzó a surgir un enojo al principio. Y dije, ojalá que me digas el nombre de la iglesia para ir al pastor y decirle, ten cuidado de estas personas, porque son un peligro para tu congregación. Pero luego dentro de mí dije, no, dije, número uno, Dios ve y Dios oye. O sea, Dios está oyendo, Dios está escuchando, Dios se encargará de estos hombres. Pero luego me di cuenta que no eran creyentes, porque estaban hablando de la iglesia y quejándose de lo que supuestamente se les estaba pidiendo hacer, y pasa una muchacha. Y dice uno, oye, ¿ya viste esa muchacha? Está buena. Yo cuando escuché eso, yo dije, estos hombres no son cristianos. Estos hombres son un peligro para la iglesia porque simplemente van, pero no han nacido de nuevo. Me levanté y me fui y le dije a Sarai, ¿sabes qué? Toma el café y vámonos, porque la verdad no quiero estar cerca y estar escuchando más de lo que están hablando. Cuando el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes, lo primero que va a ocurrir en el corazón de un creyente es de que el Espíritu Santo va a sincronizar el corazón del creyente con el corazón de Dios, y es imposible tener al Espíritu Santo y no tener una carga por dar, por servir, por cumplir el propósito de Dios en donde Dios nos ha puesto. Es imposible, es imposible. El Espíritu Santo va a venir y va a despertarnos como Ananías, va a hacernos ver las necesidades que hay y va a comenzar a activarnos para cumplir el propósito de Dios. Hay este hombre que fundó la organización de Visión para el Mundo, que se dedican para ayudar a los niños y a dar de comer a los pobres alrededor del mundo. Pero la visión de este hombre dice que nació una ocasión en una oración y que dijo, Señor, quebranta mi corazón con lo que quebranta tu corazón. Y que cuando este hombre hizo esta oración, Dios le dijo, quiero que te dediques a ayudar a los pobres en el mundo. Así fue como nació la visión de World Vision, una organización que hasta el día de hoy están ayudando a miles y a miles de personas.
La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nosotros miramos la necesidad? Y mira lo que sigue diciendo verso 5. Y dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y las misericordias para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos. Próxima semana estaremos hablando más específicamente de la importancia de la intercesión y de orar cuando vemos el quebranto y cuando vemos el dolor en el mundo. Pero te das cuenta, lo primero que hizo Nehemías, se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no lo podía hacer él solo, no podía él solamente con su propia sabiduría y su propia inteligencia venir y resolver un problema que solamente Dios lo podía hacer. Era Dios el que iba a levantar y a restaurar los muros, el que iba a movilizar a la gente, pero Nehemías se dedicó a orar por aquellos que estaban en oprobio y en quebranto. Desafortunadamente el día de hoy la iglesia es tan débil en la vida de oración, porque el día de hoy ya no queremos orar por las necesidades de los demás. Quiero orar por mis necesidades y que está bien, o sea, va a haber momentos en que yo necesito que orar por mis necesidades, pero hay un tipo de oración que es la intercesión, que es cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona y comienzo a interceder como lo que esa persona está pasando, como si yo lo estuviera pasando. Eso es intercesión. Señor, mi hermano está pasando por momentos de quebranto en su vida. Señor, trae salvación o ayúdale o restáurale, pero comienzo a interceder como si yo mismo estuviera pasando por esos momentos de dificultad. ¿Por qué te lo digo? Porque fíjate lo que sigue diciendo el verso 6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Nehemías? Señor, perdona nuestros pecados. Y dice Nehemías, yo me incluyo, porque la razón por la cual estamos como estamos es porque hemos pecado contra ti. Ahora, esto es importante, porque cuando en nuestra vida hay quebranto, cuando en nuestra vida hay dolor, cuando en nuestra vida el propósito de Dios no se está cumpliendo, es porque probablemente le hemos dado lugar al pecado de nuestra vida. Y el pecado quebranta, el pecado destruye, el pecado nos impide poder vivir para el propósito de Dios. Y aquí lo que Nehemías está diciendo, Señor, estamos en cautividad porque hemos pecado. Pero dice Nehemías, hemos pecado. O sea, yo me incluyo, yo he pecado y necesitamos que tú vengas y nos restaures. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que pusieras atención a lo que se dedicaba Nehemías? ¿A qué era lo que hacía Nehemías? Era un copero del rey. Tenía un buen puesto. Ahora, ¿por qué no lo dice la palabra que era copero del rey? Porque Nehemías no tenía necesidad de regresar a Israel. Él ya la tenía hecha. Él ya tenía probablemente sus beneficios en la casa del rey y decir, mira, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, estoy contento, probablemente estoy feliz porque pruebo los mejores vinos, ¿no? Antes de dárselos al rey, yo pruebo los mejores vinos, tengo un buen lugar donde vivir, soy copero del rey. ¿Qué necesidad tenía Nehemías de tomar una carga y salir de ese lugar e irse a trabajar a un lugar difícil para reconstruir? No tenía ninguna necesidad. Pero cuando el Espíritu Santo
toma a una persona, nuestros trabajos comienzan a ser secundarios y el propósito de Dios comienza a ser lo más importante. Cuando Dios captura nuestros corazones, nuestro trabajo lo seguimos haciendo con fidelidad, pero ya no es lo más importante. Ya no me dedico solamente a trabajar y llegar a la casa y descansar y dormir para el día de mañana levantarme. Ya no, porque ahora hay algo que Dios va a despertar en mi corazón, que digo, Dios, hay algo por lo cual tú me has salvado, hay algo por lo cual tú me has rescatado para dar mi vida para un propósito más grande. Es más, si tú algún día te has sentido infeliz, insatisfecho, es porque te hace falta un propósito más grande para el cual vivir. Está comprobado. Hombres a través de la historia han dicho que lo que da sentido a la vida de un ser humano no es cuando vivimos para nosotros mismos, para buscar nuestra propia felicidad, es cuando vivimos para el propósito más grande que nosotros, y en este caso el propósito de Dios es más grande que nosotros, y cuando nos damos a servir, encontraremos nuestro propio significado. Cristo Jesús no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida por los hombres. Entonces, ¿por qué a un seguidor le cuesta trabajo servir y dar su vida por un propósito más grande que él? Entonces, lo que Nehemías nos enseña es de que cuando hay un quebranto o cuando hay una necesidad, el Hijo de Dios no puede quedarse sin hacer absolutamente nada. Es más, mira, ese miércoles tenemos oración. Y yo quiero invitarte, porque sin oración no podemos ver a Dios obrar en nuestra congregación. Sin oración no podemos ver la restauración de las familias. Yo te quiero invitar. Ahora que tú me escuchas la invitación, ¿qué pasa dentro de ti? Ahora, yo sé, algunos trabajan en la tarde, a lo mejor podemos establecer un día de oración en la mañana y juntos, di conmigo, juntos, nos dedicamos a hacer la iglesia. Nos dedicamos a orar. Tú dices, es que no puedo en la tarde. Bueno, yo estoy aquí en las mañanas, vamos a juntarnos y vamos a orar juntos. Pero ¿qué pasa cuando te motivo a venir y a orar? Inmediatamente, no. ¿A qué horas, pastor? A las 6 de la tarde. Espérame. No, es la hora de mi show en Netflix. ¿En serio? ¿Tú crees que dedicarte a ver series de Netflix va a cambiar tu vida? ¿O va a cambiar la vida de alguien que está en oprobio y en quebranto? ¿Tú crees que va a traer a tu vida propósito y significado? No, te va a dejar más vacío. Netflix simplemente es un refugio para aquellos que no saben cómo vivir su vida. Aquellos que están vacíos y que solamente se refugian porque no saben cómo encontrar la satisfacción en su vida. Y piensan que una serie, tras otra serie, tras otra serie, va a traer a sus vidas algo que están esperando. Pero lo único que puede traer a nuestras vidas sentido y significado es cuando nuestros corazones son sincronizados con el corazón de Dios. Y si tú dices, me incomoda que me invites a la oración, es porque necesitas precisamente que el Espíritu Santo tome tu corazón y lo sincronice con el corazón de Dios. La vida es corta. La vida es corta. ¿A dónde invertirás tu vida? La vida es corta. ¿En dónde quieres poner tus energías? ¿En dónde quieres poner tus dones? Yo no sé tú, pero a mí me hace temblar cuando dice que un día delante de Dios daremos cuenta de nuestros dones,
de lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Marlon, tiene dones. José tiene dones. Javier tiene dones. Gama tiene dones. Keila tiene dones. Nani tiene dones. Cada uno de los que están aquí tiene dones. Que Dios los ha dado para ponerlos al servicio de Jesús, para que su iglesia sea edificada. Te hago una pregunta: ¿cómo está tu don? Tú dices, yo no sabía que tenía don. Sí, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo nos da dones. Y los dones que Dios nos los da para ponerlos al servicio, para que la iglesia de Jesús sea edificada. Y si no conoces los dones, lee Romanos capítulo 12, lee Corintios, cuando dice hay unos que tienen dones de misericordia, otros tienen dones de administración, otros tienen el don de enseñanza, ¿no? Otros tienen el don de liderazgo. Cada uno de nosotros tenemos dones. Algunos no los han descubierto, otros los tienen dormidos, pero cada uno de nosotros se nos fue dado dones. Y un día vamos a dar cuentas de lo que Dios nos dio. Y Dios nos va a preguntar, ¿por qué no hiciste lo que tenías que haber hecho con lo que te di? Es tremendo, ¿verdad? Cuando miramos de esa manera. Entonces, necesitamos entender de que para poder comenzar en nuestras vidas juntos, primero necesitamos mirar la condición de donde nos encontramos. Nehemías miró el quebranto, miró lo oprobio. ¿Sabes que cuando miramos nosotros el quebranto, o cuando miramos el oprobio, ese es un excelente momento para que una visión comience? Fíjate bien, hay quienes van a ver algo destruido y van a decir, se acabó, todo está destruido, vámonos a donde hay algo construido. Pero el que tiene el corazón de Dios dice, hay algo destruido, una gran oportunidad para comenzar una visión. Una visión comienza cuando en nuestra vida hay una tensión entre lo que es y lo que debería de ser, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, mi matrimonio no está donde debería de estar, ¿no? No nos llevamos bien, peleamos constantemente, hay fricción, constantemente nos peleamos por el dinero, tenemos diferentes valores, etcétera. Algunos dirían, nos equivocamos de persona, termino con esta relación y comienzo una relación nueva. Así funcionan muchos. En lugar de decir, Dios, en mi matrimonio hay quebranto, hay oprobio, pero es una oportunidad para comenzar una nueva visión. Es una oportunidad para, Señor, haz algo nuevo en nuestra vida, levántanos de donde nos encontramos, danos tu visión y comienza en nosotros la pasión para comenzar algo nuevo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo Nehemías. Miró las ruinas, miró el quebranto del oprobio y él dijo, es una gran oportunidad para comenzar una nueva visión, para comenzar de nuevo. Es decir, cuando miramos el quebranto, miramos el oprobio, es una oportunidad para mirar lo que es y permitir que Dios nos use para transformarlo en lo que debería de ser. Es así como comienza toda visión, con una carga, con una preocupación, con una tensión entre lo que es y lo que debería de ser. Yo estoy agradecido porque puedo ver cómo Dios despierta a algunas personas para... Estoy orando y digo, Dios, necesitamos como iglesia levantarnos. O sea, no estoy cerrado a la condición en la que nos encontramos. Como iglesia necesitamos levantarnos, alcanzar al perdido. Necesitamos ser una iglesia que está activa en cumplir el propósito de Dios. Y en los últimos meses, Gama y yo nos hemos sentado. Y yo lo observo y lo oigo, lo escucho a Gama. Y una vez le dimos la oportunidad de compartir. Y
Y dijo Gama, no estoy nervioso. Y a la mitad del mensaje se puso nervioso, ¿verdad? Y yo dije, híjole, a ver si no se me desanima Gamita. Pero nos sentamos después y me dice, pastor, me gustó lo que hice. Dice, me gustaría seguir haciéndolo. Dice, si usted me da la oportunidad, lo sigo haciendo. Y digo, Dios, esa es garra. Ese es de cuando tú dices, Dios, tal vez hay mucho que aprender, pero lo voy a hacer. Y dice, y empieza a platicar Gama, es que en mi corazón hay una carga de que los hombres de la iglesia se levanten. Él platicando conmigo. Dice, y estoy motivando a este Yeka. Y le digo, Yeka, los hombres de la iglesia tenemos que levantarnos. Y dice Gama, y estoy en oración que los hombres de la iglesia se levanten. Y yo dije, Dios, sigue avivando el fuego, no solamente en nuestros jóvenes, pero en cada miembro de la congregación, que nos demos cuenta de que si uno se enciende, el otro se enciende, el otro se enciende, el otro se enciende, y juntos decimos, Señor, esto es obra tuya, y cada uno de nosotros somos parte de lo que está pasando aquí. Señor, juntos podemos hacer que tu propósito sea una realidad en este lugar, juntos. Pero eso es que te digo, tú y yo somos la iglesia. Si nosotros somos medios flojones aquí en la iglesia, y tú dices, son medios flojos. No, como que somos medios flojos. Es bien diferente, ¿verdad? Hoy es como que la iglesia como que no es muy amorosa. No, hoy es como que no somos amorosos. Es bien diferente, porque ya nos incluimos. Entonces, como Nehemías, decimos, Señor, hay que reconstruir, pero yo soy parte del problema, pero también soy parte de la solución. Y juntos, como iglesia, podemos cumplir el propósito de Dios y poder creerle a Dios para que Él no solamente nos levante como congregación, pero como familias. En febrero vamos a comenzar tal vez un mini taller para matrimonios. Te voy a decir por qué. Tengo meses donde sé que necesitamos como iglesia dar atención a los matrimonios. No sé si pueda compartirlo, no voy a dar nombres, pero Isidro y Vero platicaban conmigo durante las fiestas de Navidad y me decían cómo ellos conocen muchos matrimonios que están pasando por momentos difíciles. Y yo podía ver la carga de Isidro y de Vero en los matrimonios y decir, es que hay mucho quebranto y nos duele que los matrimonios estén pasando por esto. Y me decían, es que somos cercanos a ellos y nos duele. Y dije, Dios, ese es un excelente momento para comenzar una visión. Hay un quebranto, hay un oprobio en los matrimonios, pero ¿qué hacemos como iglesia? Hay que presentarles el evangelio que puede cambiar la vida de todo matrimonio. Para eso, nosotros, los que estamos casados, nos involucramos. ¿Cómo podemos ser parte de este taller para bendecir a otros matrimonios que aún no conocen a Cristo? ¿Sí? Cada uno venimos en equipo. Viene Marlon y Consuelo, aquí estoy. Viene Javi y Cintia, aquí estoy. José y Luce, aquí estamos. Somos la iglesia, aquí estamos. Venimos sí a recibir, pero ¿cómo podemos crear algo para hacer de bendición a nuestra comunidad? ¿Te das cuenta? Es como iglesia vamos a poder salir adelante. Pero Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Pero la visión de Dios para cada uno de nosotros nunca está desconectada del propósito de Dios. Efesios 2:10 dice lo siguiente, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Te das cuenta? Eres la obra maestra de Dios. Dile que está a tu lado, eres la obra maestra de Dios. Ahora, yo no sé si lo habías escuchado, pero necesitas creértelo. Eres la obra maestra de Dios. Yo me imagino la obra maestra de Dios como un artista que se dedica a hacer, no sé, muchas obras, pero de esas muchas obras, algunas aprendió, las echó a perder,
o alguna practicó, no le salió tan bien, pero de repente en todas sus obras hay una obra que se convierte en su obra maestra, porque le puso todo su talento y le puso todo su ingenio y todo su arte. Pero aquí dice que tú y yo somos la obra maestra de Dios, porque cuando Dios nos creó diferente a los animales. Porque cuando creó al animal, simplemente lo creó, pero cuando lo creó al ser humano, dice, a imagen y semejanza de Dios, lo creó. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es lo que dice Dios, somos la obra maestra de Dios, pero sigue diciendo, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, pero no solamente nos creó para exponernos, sino dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, cuando Dios nos salvó, dice, tú eres mi obra maestra, pero te salvé con un propósito. No te salvé simplemente para exponerte, que diga la gente, mira qué bonito, sino yo te salvé porque yo ya tengo obras que quiero que tú hagas. Obras que son buenas, que ya Dios preparó desde antes de los tiempos para que tú y yo hagamos esas obras. Y esas obras pueden ser ayudar al quebrantado, ayudar al pobre, compartir el evangelio. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Es por eso de que si este año, tal vez tú comenzases este año y dices, ¿para qué tener resoluciones si nunca me funcionan? ¿Alguna vez algunos hicieron resoluciones en el 23? ¿Cuántos de ustedes cumplieron sus resoluciones en el 2023? ¿Ninguno? Ok. Que tú dices, no, pues nunca me dediqué a hacer resoluciones. Bueno, yo te motivo a que si vas a tener resoluciones este año, no te enfoques en tu propio éxito. Enfócate en el plan y en el propósito de Dios. Y dile, Jesús, sincroniza mi corazón con tu corazón y ayúdame a ser un instrumento en tus manos para que tu propósito sea cumplido en esa tierra. Así que vamos a levantarnos.